Bienvenidos y bienvenidas a Paseando por Marte. Hoy estamos en Colmado Roca, que es un lugar que últimamente frecuentamos mucho así de mañaneo y bien, lo seguiremos frecuentando y os explicaremos por qué. Y no estoy sola, estoy acompañada de... Antonio Gil. Exacto, no de Tony Gil, de Antonio Gil. Porque hoy, esto no es una encerrona de una entrevista misteriosa porque las venganzas se sirven bien frías y aún no está suficientemente fría para que te haga una entrevista misteriosa a ti trampa. Pero estamos aquí para hablar con Antonio Gil, el poeta. El chico de las poesías. Mi seudónimo es muy poco seudónimo porque no es. Tony Gil en los libros como Antonio Gil. ¿Quién será? No lo sé. Y para que la gente nos entienda un poco, ¿vale? Yo voy a leer algo que se leyó en el fogón de Marte y es como una pequeña biografía tuya, ¿vale? Y decía algo así, como Tony Gil es un apasionado de los libros. Todo lo que llega a sus manos acaba siendo leído vorazmente, lee cualquier género, aunque es la poesía quien le levanta los pies del suelo. Yo cuando le levanta pensaba que ibas a decir otra cosa. Del suelo también. Exacto. Su primer poemario, Sincericidios y Mentiras, llegó por casualidad como un juego que gustó y sobre todo le gustó. Sincericidios y Mentiras llegó en el 2019 y hoy justamente he estado escuchando una entrevista que tuvimos juntas hablando de este libro, que os la recomiendo también mucho porque hay un cambio y una evolución tan bestia desde ahí a aquí y han pasado escasos 3 años que no cuentan porque no era pandemia, ¿no? Y ¿Hace 3 años de aquella entrevista? No. Ah, vale, de Sincericidios. Exacto. Sí. Pero de aquella entrevista hace 1 año. Y también hay un cambio muy potente. Íbamos con ruedines todavía en aquella entrevista y ahora vamos sin ellos y ahora sin vamos manos. Sin control. Sí, o sea. sí. Sí, porque en aquella entrevista más que ruedines parecía que teníamos un palo en la espalda. Sí. Y ahora parece que el palo... Pero está muy bien porque creo que ahora somos más flexibles y más móviles. Y eso siempre está guay. Pero no todo queda en Sincericidios y Mentiras, que también me gustaría hacer 4 pinceladas de ello. Después vino Rock and Soul, que para mí es el libro que salió en el 2021 y es un poco el poemario un poco maldito, pero porque creo que en el contexto en el que apareció para todas, ¿no? O sea... Sí, al final todos estos libros o proyectos de, bueno, sobre todo de personas que estamos como ahí en el raso, que aparecieron durante la pandemia, pues ha costado que se muevan, ha costado darles pues un poco el protagonismo que se merecen, ¿no? Sí. Porque es un poemario precioso y a mí me flipa. Y creo que, bueno, quizá aún no ha llegado a la gente suficiente, pero bueno, después hablaremos del tema. Y nada, siguiendo con un poco con la bio, me encanta la parte en que dice: utilizar las letras como vehículo de empoderamiento es su credencial. Ha impartido talleres de poesía para jóvenes en diferentes escuelas y asociaciones. Y esto es muy importante que lo tengamos muy presente porque poco hablamos de las cosas que hacemos, porque aquí nos gusta hacer brillar a quien viene, ¿no? Y que se sienta a gusto y poder sacar lo mejor de esa persona. Por eso yo hoy estoy personalmente muy nerviosa porque... Si tú estás aquí también quiero que... O sea, no te vamos los dos a entrevistar a ti, sino que va a ser solo yo. y me encantaría que luzcas lo que te mereces porque realmente hay muchas cosas que no sabemos de ti, a no ser que te tengamos muy cerquita. Entonces, vamos allá. Entonces creo que es una muy buena presentación. Creo que... Está genial. Muchas gracias por la presentación y sobre todo agradezco que tú me veas así. Bueno, te veo yo y mucha gente así, pero ojalá te veamos más... Entonces, en cuanto a presentación, creo que eso es un poquito... Muchas gracias por esta bio. No, la bio la hiciste. Por esta presentación. Yo a esta bio le añadiría que bueno, si escucháis la otra entrevista, pues Tony empezó a escribir desde prácticamente siempre, porque en el colegio ya se entretenía escribiendo o dibujando, o bueno, siempre enfocado más hacia las artes. Entonces, no fue hasta los 19 años más o menos que empecé a darle un poquito de formita. Sí, yo creo que en el cole era sobre todo pasatiempo, que es cuando hacía sobre todo estas viñetas, cómics.
Y a lo mejor sí que lo hacía también de una forma más, sin yo ser consciente de ello, pero de una manera más terapéutica quizá, por vaciarme, pero sin esa... O sea, no me ponía a escribir y decía, voy a escribir poesía o estoy escribiendo un poema. No, era puro entretenimiento y a veces igual, pues esa necesidad de soltar, ¿no? Pero ya fue con 20, 21, 22, cuando sí que decía, de esa forma más continua y quizás sí que un poco más enfocado a prosa o a lo que sea, ¿no? Pero ya quizás sí que más consciente de ello. Muy bien. y nada, sincericidios y mentiras, como decíamos en la bio, surgió un poco plop, ¿no? O sea, de golpe, de repente. Sí. Quizá Rock and Soul es el más un poquito más reflexivo y hoy es una barbaridad porque estamos aquí porque tenemos en algún momento sobre la mesa. Aquí está, lo enseño a... Enseña la cámara, por favor. Y me parece muy bonito porque llevamos 2 Sant Jordis que uno como que no existió y el otro fue un quiero y no puedo. Sí. Entonces, a la tercera va la vencida y este Sant Jordi, que parece que sí, que vamos a tener una cita con libros, con flores, con encuentros y con momentos preciosos, tenemos en algún momento encima de la mesa. Porque parecía que no iba a llegar a tiempo, pero sí. Sí, y no llega en algún momento, o sea, llega en el momento más oportuno. Correcto. Y me encanta que llegue poco antes de Sant Jordi, que coincida con esta fiesta de los libros. Es como, joder, no podría ser mejor para mí, ¿no? Que aparezca en este instante. Qué bien. ¿Y cuándo nace en algún momento? Y no me digas en algún momento porque entonces le doy al stop. Y rompes el casco contra la mesa porque hoy no estamos con Vichy, ¿eh? No, bueno, hemos empezado con hemos quedado Vichy. muy temprano, sí. Ha habido café, Vichy. Y ya estamos en las birras. Sí. ¿Cuándo nace? Pues, bueno, nace hace mucho, porque realmente cuando envié el manuscrito de Rock and Soul, una vez que dije, vale, Rock and Soul ya está, envió el manuscrito, pero tenía como muchos poemas y escritos ahí también en el cajón, ¿no? Y dije, pues vamos a continuar dándole forma al siguiente. Entonces, realmente no sé cuándo nace, pero sí que sé, pues eso, ¿no? Que como igual que ahora, ¿no? Que está en algún momento, pero que ya estoy pensando en el siguiente, pues supongo que se van un poco ahí... Eso da un poco de rabia, porque es salir uno y ya tiene el otro medio cocinado, ¿sabes? Ya lo tiene para meterlo en el horno, entonces... Sí que a lo mejor tengo momentos en que... Bueno, después de Rock and Soul, sí que tenía como algunas cositas escritas, bastantes, pero sí que después me tiré como un tiempo en que no escribía, no salía nada. Que coincidió también con la pandemia, que dije, bueno, pues ya está, o sea, no sale nada, tampoco estoy teniendo tantas vivencias como acostumbro a tener. Sí que hay, al final hay fórmulas y estrategias para, pues, crear, ¿no? En esos momentos, pero yo sigo necesitando, sobre todo para escribir, tener vivencias, ¿no? Ir por la calle o que me cuenten historias y de lo que me cuenten rescatar algo que me llame la atención para luego escribir alguna cosa o vivirlas yo mismo. Y aunque sí que es verdad que sobre todo durante el tiempo de la pandemia aproveché para, pues, recibir cursos para a lo mejor pues yo que sé, descubrir otras cosas, iba muy bien. Pero creo que sigo necesitando... O sea, para mí la combustión al final es vivir. Qué bonito, sí. Qué bonito. Y claro, durante la pandemia, obviamente, continuamos viviendo otras cosas guays dentro de la movida, pero sí que faltaba esa... Pues, prender esa mechita, ¿no? Igual. Totalmente, sí. Sí, la pandemia se cargó muchas cositas. Sí. ¿No? Y así cogemos el libro como algo físico, ¿no? O sea, yo ahora lo tengo en la mano y quizás lo que me fijo no es tu nombre. Y en algún momento, ¿de dónde sale ese título? ¿De dónde nace? O sea, ¿por qué se llama en algún momento? O sea, primero de todo, o sea, yo cojo el libro, o sea, es como si fuera una persona que
que no fuera yo. O sea, lo primero que nos fijamos es en la portada que has hecho tú, que de nuevo estás en este libro, ¿no? Y que a mí me encanta y te agradezco y me hace súper feliz que sigas estando. A mí me hace muy, muy, muy feliz todo esto. Y de nuevo, pues, has hecho una portada, una contraportada, unas fotos para la solapa que son una maravilla. O sea, que muchísimas gracias. Y que me hace muy feliz que volvamos a estar juntas. Ay, sí. En el proyecto. Me encanta. Y que siga siendo así. Ay, gracias a ti, en serio. Porque aparte tenemos a los 3 bebés aquí, a las Sincericidios, a Rock and Soul y en algún momento. Y es precioso poder sí, ir a acompañarte. Me parece precioso ver pues que aparecen nuestros nombres juntos en los libros. Es como wow. Sí. Y que luego, yo qué sé, esto quedará. A lo mejor quedará o sea, cuando no estemos tú y yo, igual queda durante un año más o 6 meses o queda solo en 4 casas, pero de alguna manera quedaremos juntos en 4 casas, sí. ¿no? Y por lo menos nos aseguramos que tanto nuestros hijos o hijas, si es que los tenemos, o familiares directos, ahí va a estar. Un tiempito después de que no estemos, sigamos estando dando la brasa en estanterías. Seguro que sí. Y aparte el contenido de los 3 da para que existan en sitios diversos y porque al final habla de eso todo. O sea, yo te quería, ahora que tenemos los 3 aquí delante, ahora me estoy saltando ya todo el orden que tenía establecido, no pasa nada. Tengo una pregunta muy difícil que yo la he pensado y tengo como algo formulado ya. Y es que si pudieras describir, o sea, me gusta mucho contextualizar, porque evidentemente es una presentación de en algún momento, pero en algún momento creo que también tiene más sentido aún si vemos de dónde viene, o sea, y de dónde viene el contexto y todo, ¿no? O sea, si lo leemos aislado está, divino y perfecto, pero si vemos de dónde viene, creo que aún tiene como otra carga, ¿no? Entonces, me gustaría que definieras con una frase cortita, te diría una palabra, pero creo que una palabra es muy poco, cada uno de los 3 libros, o sea, Sincericidios y Mentiras, Rock and Soul y En algún momento. Pues, o sea, con una palabra y en orden sería Sincericidios, vomitar, Rock and Soul, experimentar y En algún momento vivir. Muy bien. Y con una frase igual me cuesta más que con una palabra. Ya ves, muy bien, una capacidad de síntesis excelente. Muy bien. Sí, porque pues empezando por el final, ¿no? En algún momento creo que ha sido pues eso, fruto de vivencias, sobre todo de pues ir a pasear con algún colega o yo solo y captar alguna cosa que, bueno, creo que en algún momento recuperé sobre todo esa esencia de decir, hostia, libreta y boli en mano e ir pues robando historias o palabras, ¿no? Ser un ladrón de palabras por la calle o de momentos y luego pues a través de ellos crear, ¿no? Creo que también de ahí que haya una diversidad quizá más amplia que los anteriores en cuanto a los motivos de los poemas. Con Rock and Soul, que comenzó a gestarse en el principio de la pandemia, pues igual fruto de esa pandemia y de tener más tiempo, de estar mucho más tiempo en casa, posiblemente por ese motivo fuera más experimental, ¿no? Y más quizá de darle vueltas en demasía a cada escrito y a todos los pasos, ¿no? De decir, ostras, cuando yo normalmente soy como muy espontáneo, ¿no? A la hora de escribir o de hacer, ¿no? Y con Rock and Soul le di muchas vueltas y me gusta mucho, o sea, me gusta muchísimo, pero realmente creo que el primero y el tercero son más yo en ese sentido, ¿no? Más de pim pam, ya está. Y Sincericidios, vomitar, porque fue algo que realmente vomité en su momento, no en el momento en el que se publicó, sino en su momento, porque al final este libro estaba hecho a base de recuperar escritos y tal que ya estaban que ya se hicieron en su momento, ¿no? Para lo que fuera. Y eso, ahora me he perdido. No, está perfecto, porque al final has desarrollado esas 3 palabras, ¿no? Para esos 3 libros. A mí personalmente, que nadie me ha preguntado, pero lo voy a decir, para mí Sincericidios y Mentiras es la semilla que lanzas así, flash, sin pensar dónde va a caer
y al final brota y dices, ups, ¿qué ha pasado? Rock and Soul sí que lo veo como muy reflexivo, muy... reflexivo, pensado, calculado, calculado dentro de sí, cómo tú escribes, pero sí. Calculado, o sea, sí, al final calculando incluso según qué cosas que nunca he tenido en cuenta, ¿no? Exacto. Y en cambio en algún momento, cuando llegó a mí el manuscrito, es el que más me gusta, y no porque haya salido ahora, y no, creo que tenemos la confianza suficiente como para decirnos las cosas, y creo que es el más maduro. Y ya no porque sea el tercero, sino que veo como una evolución que me gusta mucho, y sí que es cierto que me tocó en muchos lados. Es tan negro y es tan oscuro porque creo que es un libro oscuro, aunque tiene muchas luces, ¿eh? Sí. O sea, tiene muchas luces, pero tiene muchas sombras. Total. Muchas. Y creo que no te deja igual cuando lo acabas. O sea, que no te vas igual. En ninguno te vas igual, pero en este peor. Oye, pues muchísimas gracias. No, en serio, me encanta como reseña sí. O sea, que no te deje indiferente, que no te vayas igual. O sea, me parece la mejor reseña que puede haber. O sea, y también algo que vi mucho, en Rock and Soul sí que había como un despunte ya más con una carga social potente, pero controlada, ¿no? Y aquí sí que lo veo, o sea, hay un componente social muy bestia. Me desato. Sí, aquí ya se te va de las manos, y me encanta y me alucina, o sea, y me gusta mucho, y creo que tendría que llegar a mucha gente para que reflexione y vea cómo robas historias que suceden cada día al lado nuestro, porque no son historias que dices, uy, espérate, que yo esto no lo puedo entender demasiado, no, son historias que tenemos al lado, y me encanta. Pues muchas gracias. Sí, creo que al final también hemos pasado, bueno, continuamente pasamos por momentos que invitan a hacer poesía o hacer cualquier tipo de escrito o cualquier reflexión o lo que sea sobre temas en cuestión muy chungos, y hacerlos sin filtro, ¿no? Porque no se merecen tampoco que se les ponga entre algodones a según qué situaciones. Pero es que pues igual también fruto de eso, ¿no? De que hay muchos que se escribieron durante la pandemia y teníamos más tiempo, quizá, y acabamos informándonos o poniendo la televisión cuando somos personas que no la solemos poner, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, ¿no? Sobre a lo mejor la crudeza esa, ¿no? A la hora de escribir, pues me acuerdo ese momento, esa situación que hubo de unos nacionales que le pegaron una paliza a un papá y a su hija, ¿no? Sí. Y que eso está escrito, ¿no? En este libro. Y bueno, pues es que ante eso ni algodones ni metáforas. Nada. O sea, ha pasado esto y ha pasado así. Exacto. Y no se merecen esas personas que encima se les intente poner... No. O sea, que yo creo, que llegue tal cual. O sea, vale, tampoco vas a coger el que parezca el artículo del 20 minutos. No, pero... Pero que sí, pues que sí son unos... cerdos, pues que son unos cerdos. Sí, no, y que está bien que recojas esas historias también, y en vez de quedar en la nada o quedar en una noticia de 20 minutos, puedan quedar reflejadas de otra manera, que llegará de otra manera, pero es esa historia. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho por eso. Y hablando así un poco más del libro también, pues eso, el título de dónde nace, entiendo que nace de muchos momentos. Sí. O sea, Sí, al final es eso, ¿no? Al final me dije, ostras, está compuesto de muchos momentos que viví en algún momento. Y esta fue como la base más grande, ¿no? Y sí que una vez también pensé, ostras, ya tenía como esa base, ¿no? Y sí que alguna vez dije, ostras, igual un título tal, y sí que me dije a mí mismo, bueno, ya lo pondrás en algún momento, y dije, vale, ya está. Ya se ha puesto solo. Se ha puesto solo, correcto. Entonces aún seguimos por la parte de fuera del libro. Y una cosa que me gusta mucho del libro es que estamos acostumbrados a ver una portada que tiene algo, ¿no? Que tiene el título, que tiene el autor, que veo que se repiten hebras de tinta otra vez, y creo que muy bien. Con hebras de tinta se repite y se va a continuar repitiendo el que trabajemos juntos, porque realmente pues he tenido la suerte de encontrar una editorial y un editor, Paco Melero,
con los que me siento súper a gusto. Qué guay. Con quien trabajar de verdad que es una pasada. O sea, yo súper agradecido a Paco, ¿no? Porque es que es disfrutar realmente del viaje y del destino, ¿no? Que es el libro. Pero ver que desde la otra parte hay esa pasión, esa dedicación, ese respeto, ese buen hacer, es como... Bueno, tendría que ser siempre así. Por desgracia no lo es, o al menos lo que yo he vivido no he encontrado eso hasta llegar a Hebras de Tinta. Y bueno, pues es que por eso continuaremos. No me imagino ahora mismo continuar el camino de las letras de los libros con otra persona, ¿no? Con otras personas, porque es que es... Bueno, al final es disfrutar Claro. del paseo. No, y quería mencionarlos también porque me has hablado de él en varias ocasiones y es un gustazo poder contar con alguien que, joder, es muy importante esto. Y aunque el contenido sea brillante y todo sea brillante, si después los últimos acabados no te acompañan con ese amor o esa acogida, pues bueno, siempre queda un poco amargo, ¿no? Sí. Entonces, qué maravilla y qué placer. Sí, O sea que... y aunque quedara luego genial o me encantara, tampoco sería para mí genial o maravilloso si se obviara un poco la parte más importante, ¿no? Y es que yo creo que para mí Paco es un editor magnífico y Hebras de Tinta, una editorial magnífica igual, pero creo que sobre todo es que para mí Paco es una gran persona y si para Paco yo soy un buen o un notable escritor, no lo sé, o sea, no sé qué opinión tiene sobre eso, bueno, sí que la sé, pero... Lánzale el órdago. Pero sobre todo que lo que yo recibo es que para él soy una persona también, ¿no? Exacto. Y que no tengamos un trato de escritor-editor, sino que Exacto. tengamos un trato de dos personas que trabajan juntas, que nos entendemos muy bien, por suerte, y que disfrutamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Qué maravilla. Sí. También tengo que decir que seguramente tú generas ese espacio también para que él se sienta tan a gusto trabajando contigo y al revés. Sí, él así. también, la verdad que Sí. es una persona muy... Qué guay. Sí, sí. Entonces, estoy en la portada aún y normalmente cuando cojo un libro, yo y quizá mucha gente, le da la vuelta, ¿no? Para ver qué hay. Y me encanta mucho y me emociona mucho que detrás no haya la típica... Sí, la sinopsis, ¿no? Exacto, Esta de... el prejuicio que haces antes de abrirlo, porque tienes que abrirlo para saber qué hay dentro. Entonces eso me ha gustado mucho, 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 mucho. Entonces sí que hay otra imagen en la que ya se ve el sujeto de cara, un poco más, y se sigue leyendo el título y la editorial. Me gusta mucho, 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 porque lo único que puede pasar con este libro es que lo abras, porque si no, no sucede nada. Entonces, una vez lo abrimos, sí que en la solapa estás tú, pero me encanta porque aún no sabemos qué hay dentro. Estoy creando misterio, voy a decir misterio. Vale, gracias. No vamos a... No vamos a utilizar palabras en inglés. Anglosajonas. Exacto. Y entonces abrimos, vemos en algún momento que la tipografía, por cierto, me gusta mucho, y encontramos un prólogo. Un prólogo escrito por Teresa, agitadora emocional. Exacto. Que, bueno, pues empezando por el principio, quiero recuperar la portada antes de seguir, porque quiero decir que la portada también llegó de una forma maravillosa, ¿no? Porque quedamos tú y yo... Hostia. Teníamos una ligera idea que surgió. Teníamos una muy gran idea, que era muy loca. La del cuadro, el famoso cuadro. Pero luego, pues, teniendo esa idea, apareció de una manera muy espontánea la idea definitiva. Y bueno, salieron Y también esas fotos tan preciosas que hiciste tú, ¿no? Y también mola que incluso las fotos que se utilizan en el libro aparezcan de esa manera, ¿no? Tan como somos al final tú y yo, ¿no? Sí. Tan espontáneas y tan de wow. Y que también una de las cosas que me gusta mucho de ya por hablar de la foto en sí, que al final nace un poco de un error. O sea,
nace de un error que al final responde a lo que hay dentro del libro, que eso es como, ¡wow! ¡Qué fácil! ¿Por qué no todo pasa así y no tenemos que pensar nada? Y no ir a por un cuadro y toda la historia, que si algún día queréis os la contaremos. Pero al final la cuestión es que eres tú quien está en la portada. Esto se podía decir, ¿no? Era un misterio. Estoy en la portada y en la contraportada. y en las solapas. Y lo ha escrito todo él, imagínate. Pero solo sale una parte Paco Umbral estaría orgulloso de mí. Eres un discípulo perfecto de Paco Umbral. Pero claro, al final vemos que no estás bien iluminado, porque solo tienes iluminado una parte. Y al final fue todo fruto de que el otro punto de iluminación pues le dio por no salir. Le dio por no dispararse y eso invitó a que al final tenía que ser así, porque si hay mucha oscuridad, insisto, muchas luces también en el libro, si no la portada sería negra totalmente, pero me encanta porque al final era esta la que tenía que ser. Claro, me parece súper apropiada por eso, ¿no? Porque al final sí que una foto muestra más luz, la otra menos, el tema de la capucha, ¿no? Y es un poco al final, creo que hace un reflejo, ¿no? Del libro, de esas luces y sombras. Es muy guay. Me parece muy apropiada. Es que ahora estoy quedando como de groupie en lectura, ¿cómo sería? Lecturi. Pero, vale, ya, esto lo cortamos. Pero es que me parece muy bueno el libro este. De verdad. O sea, de los tres, si me tengo que quedar con alguno, me quedo con los tres, evidentemente. Pero este es por eso quiero que vayamos dentro. A mí me encanta y también coincido contigo, que me parece, pero es que, bueno, es la portada, es el sándwich que me habéis hecho Teresa y tú, ¿no? Prólogo y epílogo de Teresa y tuyo, ¿no? Es como, wow, o sea, que bien acompañado. Qué placer. Y también, aparte, hay otra colaboración más dentro, que es muy interesante porque es en un idioma que yo no hablo. Y es Mari Serrano, y está en francés. Hizo la traducción de uno de los poemas. Yo le pasé el manuscrito, le dije que se lo leyera y que el que le apeteciera que lo tradujera, y así fue. Hubo uno que le llamó, lo tradujo, y a mí me encanta que una persona tan importante para mí, ¿no? Pues que aparezca también junto conmigo, ¿no? En el libro, y que nos acompañemos también de esta manera, además de otra, ¿no? Llevamos como, no sé, 20 años acompañándonos. Qué fuerte. Y para mí es, bueno, una maravilla, y me encanta que esté. Está genial también porque en todos los libros evidentemente te acompaña gente y la haces brillar ahí dentro, porque ya no solo en los poemas, que hay vivencias que son con personas que te acompañan a diario, sino eso, con traducciones, con epílogos, con prólogos, con imágenes, con escritos, con traducciones. O sea, me parece muy guay porque al final es como, es mi libro, sí, pero al final es un libro de todas, y es fantástico. Sí, es que al final es lo que has dicho tú, es un libro de todas, o por lo menos de las personas que me acompañan, ¿no? en este viaje, y creo que sí, ya que tenemos la ocasión de compartir, ¿no? Estas vivencias, claro. Y bueno, para mí es que es un placer, o sea, es como me parece brutal que queráis, ¿no? Participar. Es como, wow, pues muchas gracias. ¿Cómo no vamos a querer? Y me flipa, ¿no? Me flipa que las personas de mi alrededor, esas personas a las que me quiero seguir manteniendo y que os quiero, ¿no? Pues que podáis estar y... A mí, personalmente, una de las palabras que creo que te describe guay, a mi parecer, y creo que nos conocemos desde hace unos años ya, es el compartir. O sea, yo no te imagino solo en una isla desierta, ni en Marte, ni en ninguna parte. Toma. Gracias. Y esto no estaba escrito, ¿eh? No, pero es verdad que el compartir, o sea, genera siempre espacios en los que se comparte. Yo te he visto subir a micros y al final liar a 4 personas más, y no subir tú solo nunca, o sea, sino que siempre muy bien acompañarte de gente. Todo esto viene porque te iba a hacer una pregunta que es muy clásica, pero antes prefiero hacerte otra. Cuando descubrimos un poco más sobre sincericidios y mentiras, te pregunté cuál era tu poema favorito. Y tu poema favorito era Teatro Mágico. En ese Teatro Mágico, cuando lo leíste, seguramente lo entendí más, porque mencionas un montón de autores que al final son autores
y personas que han construido el Tony que tenemos delante, ¿no? Entonces, mencionabas a Bukowski, mencionabas a... Sobre todo, o sea, para mí o sea, pues sí que están como esos favoritos para mí, aunque ahora ampliaría aún más, ¿no? Pues no me jodas la pregunta. Ay, lo siento. Entonces... Pero sí, si no recuerdo mal, mencionaba a Germán Gess, sobre todo, Bukowski, Manolo García, correcto, a Gloria Fuertes, a Frida. Y no me acuerdo ya. Yo te quiero preguntar, porque sé que si he visto una diferencia tan bestia entre sincericidios y mentiras y en el punto en el que estamos ahora, en algún momento, seguro que ese teatro mágico se ha ampliado con más personas y con más hombres, más mujeres y más vivencias, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, que ahí me has fastidiado la pregunta, pero te la guardaré, ¿quiénes añadirías a ese escenario? Pues mira, ahora mismo tengo la suerte de poder decir que añadiría personas con las que comparto esos momentos. Lo sabía. Sí, y que al final pues aprendes tantísimo, ¿no? Entonces, si entrara ahora mismo a un teatro mágico, pues posiblemente estaría en el escenario cantando algo Borràs. A lo mejor le pasaría el micro luego a el Lau. Estarían escribiendo por ahí en algún rincón el Cunillera. Me encontraría con el Monstruo Errante, no sé, es que... Y bueno, tantas personas, ¿no?, con las que tenemos la suerte de compartir. Sí. Y sí, creo que el teatro mágico ahora mismo, para mí, existe y es Pasando por Marte. Joder. Sí, qué bien. Es ese micro que hacemos, ¿no? En el Candela y decir, wow. Pero está muy bien porque quizá en el teatro mágico de hace unos años, ¿no?, que sigue existiendo y siguen ahí esos referentes, pero son unos referentes como que no los puedes tocar, muchos de ellos es que incluso ni están, pero como cuando más vamos creciendo, esos están, los tienes incluso al lado y te tocan y los hueles, sí, y compartes, ¿no? Y creces con ellos. Totalmente, ¿no? Y decir, hostia, es que estoy flipando con esta persona y luego tengo la suerte de ¿no? Exacto, de que esté ahí. Con Jota, ¿no? Que también me flipa cómo canta, ¿no? Y, claro. Y yo me acuerdo la primera vez que llegué al 7, que coincidí con él, que dije, wow, y luego no hace mucho tiempo pues compartimos, ¿no? Un rato. Bueno, con Borràs, que ya lo he dicho, ¿no? Es decir, hostia, tío, o sea... Qué guay. Una persona con ese recorrido, con ese nivel, ¿no? Y que estemos haciendo cosas juntos, es como... Con Cunillera, que ya expliqué cómo conocí a Cunillera, con Toni Murillo, sí, ¿no? Que ahora hagamos cosas juntos, con... Bueno, sí, sí. Y también qué suerte, seguro que lo están pensando si te están escuchando ahora, qué suerte para ellos poder compartir contigo también, o sea, que es como o sea, porque tú también formarás parte de ese teatro mágico de cada uno. Sí, o sea que... y bueno, y recuperando el prólogo, ¿no? Con Teresa, que al final ella es una persona que habla mucho del tejer y que lo hace, ¿no? Pues que al final estemos tejiendo toda esta red, ¿no? Y es una barbaridad. Sí. Sí. Bueno, y que tú y yo tenemos la suerte de disfrutarlo muy de cerquita, ¿no? Cuando organizamos el micro es como... Es una maravilla, de eso tenemos que hablar más. Sí. Entonces, seguimos con el libro y ya te lo pregunté en su día, y esto va a ser muy complicado, creo, porque ahora aquí hay mucho contenido, pero ¿cuál es tu poema favorito que te venga a día de hoy a la cabeza en este libro? Ostras, pues mira, de este libro creo que todavía no lo sé, y a lo mejor voy a decir Artesano, pero porque creo que también como que marca ahí un antes y un después en mí, sobre todo. Sí. A la hora sobre todo de quizá de recitar, ¿no? Porque de eso también quería hablar contigo, con el que debuté recitando de memoria. Ay, léemelo. Que hay veces que no... Bueno, ahora no me acordaré. No, o sea, léenoslo, pero lo tienes aquí. Vale. Digo, vaya encerrona. Claro. Sí, yo creo que quizá... O sea, no sé si el favorito, pero sí que diría que es o el que te produce... muy importante, sí. ¿Vale? A lo mejor sí. ¿Lo leo ahora? Sí. Venga, sí. Vamos. Qué bonito es que puedas tener el libro ya en la mano, ¿eh? O sea...
Perdón, que no sé dónde... No, tranqui, si esto se después hace así, dirán, ¡buah, qué rápido lo encuentra, tío! Pero también me gusta, o sea, nunca te acostumbres a seguir hojeando tus libros, tío. Es una sensación ya. muy... muy bestia. Vale. ¡Buah, qué rápido lo has encontrado! Tenía puesto el marcapáginas ahí. Pues este, que se llama Artesano, dice: como el boxeador que sube al cuadrilátero y sabe que lo van a noquear sus miedos. Como el mechero, casi sin gas, que espera su momento en el cajón, sin saber si le queda piedra suficiente. Como el pájaro bobo, que hace un nido para dos y sigue solo, sin soltar una lágrima, con la paciencia de un cocodrilo. Dividido, como la sirena que nada entre dos aguas. Así te espero, aunque no quiero que vuelvas. Un carpintero con anhelo de ebanista. Un jardinero que deshoja flores de plástico. Un zapatero que solo sabe caminar descalzo. El relojero al que marean las manecillas. Ese maestro que aprende más que enseña. Pobre alfarero con manos de trapo. Sigo empeñado en realizar todos los oficios en tu piel, siendo un pésimo artesano. Chapuzas que se queda con el pomo de la puerta cada vez que se cierra. Ingenuo tras ella, esperando que la abras. ¡Wow! Ahora hace tiempo que no lo leía o recitaba y... Aparte es que a mí ese poema me lleva a sitios muy bonitos porque me lleva a tú y yo encima de un escenario. De nada te servirá. No. Pero, ¿este es el que leímos en el primer micro o en el segundo? Yo diría que era en el primero. Claro, es que yo lo recuerdo como muy fuerte por eso. Yo creo que fue el primero, ¿sí? ¿no? Cuando empezamos con la aventurilla sí. de pasear y que por nos Marte lo dividimos y sí. yo al final lo tuve que leer porque estaba como colapsando y me pareció brutal y por eso ahora que has empezado a leerlo digo, hostia, digo, es ese poema, es ese. Sí, aparte también es el que recité, creo que fue aquella vez que estuvimos en el 7, que luego acabamos en Absenta, ¿no? Que fue también como una noche épica. Y uf, sí. Sí. Es el poema de la epicidad. Sí. De los momentos épicos y guayones. Claro, este fue el de la noche de antes del primer micro, quizá. No lo sé. Hostia, no lo sé. Ya reconstruiremos esa historia. Pero gracias por leer. Y hablando de recitar y de todo, el martes que viene, y de verdad que ahora es en directo diferido, pero es el martes que viene, día 19 de abril a las 7 de la tarde. O sea, el día 19 a las 19. Fácil. Tenemos la presentación. Digo también, porque yo, pues sí, tenemos esa cita con Toni. La presentación del libro en algún momento en Colmado Roca, también aquí. Y yo quiero decir una cosa, parafraseándote a ti un poquito, que me gusta mucho últimamente, y es que tú hablas a veces de un cajón de momentos mágicos y momentos inolvidables, y todos y todas tenemos el nuestro, y yo tengo el mío. O sea, hay uno físico que es donde guardo las entradas de conciertos y demás, pero después hay otro que guardo dentro de mí. Y uno de mis momentos mágicos de mi vida, donde disfruté muchísimo y pasaron cosas muy mágicas y se me movieron muchas piezas, fue en la presentación de Sincericidios y Mentiras. Entonces quizá Rock and Soul para mí es el libro maldito porque no pudo haber presentación, porque no pudo haber presentación ni pudo haber nada. Entonces, uno de esos días y momentos más bonitos que yo cuando tal pasarán por delante mío es la presentación de Sincericidios y Mentiras. Y qué placer y qué ganas tengo de que sea martes para que vivamos juntas otra vez una presentación, y qué presentación de qué libro, que es en algún momento aquí. Y yo pregunto, sin tener que hacer muchos spoilers para que la gente venga, pero ¿qué va a pasar en esa presentación? Pasarán cosas muy lindas, cosas maravillosas. ¿Qué va a pasar? O sea,
recuperando la presentación de Sincericidios, o sea, Eso fue una barbaridad. Fue brutal. Sí. No, yo en aquel momento estaba flipando, no me imaginaba, ¿no? Que al final juegas en casa, fue aquí en Tarrasa, pero igualmente, ¿no? O sea, que viniera tanta gente. Aparte yo, pues, era como, estaba aterrizando, ¿no? En este mundillo. Y bueno, pues hacía muy poco que conocía a Laura, que vino a musicalizar un poema, sí, ¿no? Y a otras tantas personas, ¿no? Y bueno, yo creo que al final un poco, pues también con esa naturalidad, ¿no?, que tenemos, pues proponerle a alguien, oye, ¿te apetece tal? Pero luego pienso, hostia, le propones a alguien y viene y mola mucho, ¿no? O sea, sí, que sí. Y es muy de agradecer. Y eso, o sea, que fue un día maravilloso, genial. Y ahora para esta presentación de en algún momento, pues promete. No queremos decir nada más. Promete, porque al final también pues nos acompañan personas como el Lau, como Borraz, como el Cunillera. Spoiler. Sí, es súper spoiler. Y tiene, la verdad que tiene pintaza. Y, sí. Bueno, y pues yo tengo esa suerte, ¿no? Al final también de que pues ahora para presentar el libro me acompañan estas personas como wow. Sí. Y yo que he visto un poco de cómo va a ser y cómo va a fluir todo más o menos, es una pasada. O sea, será muy bonito, y no lo digo porque quiera que venga todo el mundo y se caiga al colmado roca, porque no queremos eso, porque si no, no tendremos dónde ir. Pero que yo personalmente no me lo perdería, porque aparte creo que es una muy buena puerta de entrada en algún momento. O sea, yo creo que nadie se lo habrá leído por aquel entonces aún, porque no estará... No, de hecho, estoy intentando... guardarlo hasta ese día. Sí. Bien. Después de la presentación será cuando ya comience a moverlo, claro, ahí con más determinación y creo que ahí luce mucho en la presentación por las cosas que he visto. Sí. Y yo animo a que venga mucha gente por el libro, ¿no? Obviamente, ¿no? Y animo a que se lo lean, creo que... Y animo a que compren muchos libros también, la verdad. Exacto. Pero es que animo también fuertemente a que vengan personas, porque si quieren disfrutar de música, pues va a haber música y van a haber momentos pues súper chulis, ¿no? Que encima en este espacio y con una cerveza o un vino, lo que cada uno quiera, pues... Y yo tengo que decir que cada vez estoy más enganchada al temita este de mezclar música y poesía. Es un filón muy interesante. Es una combinación, no sé, para mí me gusta mucho. Muy bestia. Sí. Y creo que sí, que tiene tiene esa mezclita, ¿no? De que a lo mejor en un momento, pum, que te metan esa poesía, es como wow. Y viceversa, ¿no? Que después de esa poesía retome la música o antes, es como una combinación muy potente, sí. Y que son dos disciplinas artísticas que molan mucho juntas, o sea, que perfecto. Sí. Y sobre todo eso, que es una muy buena exposición del libro, y ojalá todos los libros te los hicieran entrar así, porque... Entonces, os esperamos a todos y a todas. Aparte, también es una muy buena previa a Sant Jordi, porque después tendremos el fin del sábado, que estaremos pues sobresaturados de rosas, de libros, de pa' aquí, de pa' allá, de gente. Pero es una previa muy buena, entonces tengo muchas ganas de ello. Y la atmósfera de Marte, como siempre, pipí, papá, ¿qué te voy a contar? Entonces tengo la pregunta clásica, que te la voy a hacer igualmente, pero tengo una pregunta no clásica antes. ¿Te apetece? Por supuestísimo. Bueno, si ahora fueras a Marte, y se ve que ahora vamos a vivir en Marte, ¿vale? Entonces, ¿qué negocio montarías en Marte, de qué te gustaría vivir en Marte, teniendo en cuenta que Marte es un sitio donde el arte se agradece un montón y donde hay espacio para muchas opciones que quizá a veces parecen muy complicadas aquí? O sea, que montes lo que montes, vas a poder vivir de ello. Ostras, pues claramente sería una especie de colmado, ¿no? Una cafetería con librería en la que se organizaran semanalmente micros abiertos de poesía y música, o de cualquier arte, pero sobre todo poesía y música. Y eso, ¿no? Un espacio para que hubiera libros nuevos, libros usados o de
o una sección más de intercambio, que no fuera de compra ni venta, sino de intercambio. Hay este espacio para que las personas vengan con sus libros e intercambien. Esa parte de cafetería, ¿no? Para tomarte algo, escuchando música. Sería esto. Lo llevaríamos tú, yo, el tercer elemento, y Ezequiel. Sí, necesitamos a Ezequiel. Sí. Creo que Ezequiel tiene que... De hecho, o sea, bueno... O sea, creo que Ezequiel tiene que montar algo y que estemos por ahí, de alguna manera. Yo montaría también una radio dentro de todo el O sea, porque al formular la pregunta pensé, ¿y yo qué montaría también, no? Pues creo que tendría una radio dentro de este espacio. De hecho, una radio o participar en alguna radio es algo que muchas veces he pensado, ¿no? Sinceramente pienso más en ti que en mí, ¿eh? O sea, creo que bueno, pero al final... Iba a decir, te veo en una radio, te escucho en una radio y sería muy guay escucharte en alguna emisora y... Sí. Me encantaría, vamos. No. Bueno, ya tenemos esta propia Tienes emisora. Una vocecita que entra muy bien. ¿Qué va? Querida Piscis. Tranquilo, mi querido Tauro. Y esa es una pregunta. Y después también hay otra que se me ha quedado en el tintero. Lo que pasa es que al ver el tiempo, pues como que me he venido un poco arriba. Pero siempre en Marte hablamos del arte como una herramienta de inclusión, de transformación y de creación. Y solo me gustaría que hicieras 4 pinceladas, por favor, porque me parece un proyecto súper interesante, que muy poco se habla de ello, como de grandes cosas que pasan que no se hablan de ello. Y me gustaría saber cómo tú utilizas la escritura y la poesía, eso como herramienta de transformación social, como para trabajar con otras personas y como ese camino. ¿Qué experiencias tienes tú? ¿Con qué colectivos? Sé que de pedirte 4 pinceladas es como tal, pero bueno, que la atmósfera de Marte la gestionamos nosotras, o sea que tampoco pasa nada. Yo la utilizo de una forma similar a como la utilicé y la sigo utilizando conmigo, que es pues de empoderamiento, ¿no? De decir, ostras, yo que he sido o sigo siendo en algunos momentos una persona que ante según qué situación se puede mostrar más introvertida o insegura. Creo que el escribir y sobre todo el compartir luego me dio a mí pues esas herramientas, ¿no? Y el decir, ostras, primero de todo me conozco más a mí mismo y sé que hay situaciones en las que no lo paso bien, pero hablo conmigo a través de la escritura y es como que para mí hablar de esta forma conmigo mismo, para mí, cobra más fuerza y como que de alguna manera lo saco mucho más que si no lo hiciera a través de la escritura. Entonces también yo tuve una época de mucha ansiedad, de una ansiedad que sin yo conocer, ¿no? Que era pues esto, ¿no? Ansiedad o... Bueno, que era ansiedad, ¿no? Sin conocer que el por qué, pero tuve muchos momentos y una temporada muy larga en la que me costaba pues sentirme bien en según qué situaciones, y esto hacía que me bloqueara mucho, que estuviera muy a disgusto en según qué situaciones, pues no poder avanzar, sí. O sea... y que hubieran pensamientos recurrentes pues que eran un poco autodestructivos, sin llegar a niveles tampoco de... Bueno, pero sí que eran autodestructivos porque me destruían momentos que tenían que ser de placer y de ocio y de disfrute. Exacto. Entonces, pues sí, yo encontré que en escribir lo primero que pasaba es que yo me liberaba muchísimo. Joder. Era como que esto lo soltaba, me liberaba muchísimo y que una vez escrito, pues era visible para mí y podía empezar a afrontarlo primero y después a trabajarlo. Y luego también el siguiente paso, ¿no? Lo escribo y lo comparto y es como que aún relativizas mucho más, se hace más pequeño esto, ¿no? Pero es como... insisto, siempre que hablas de compartir, depende qué, pienso en qué difícil es compartir, depende tal, porque al final es compartirte tú. O sea, que qué valiente por vuestra parte. Sí, a lo mejor sí que, o sea, al principio te da ese vértigo, ¿no? De wow, o sea, voy a saltar aquí al vacío. Es que hablando de vértigo, por ejemplo, con Chica Vértigo, hablamos mucho de eso, de compartir, que al final
ya no compartes una imagen desde fuera, es que estás compartiendo tu interior, o sea, y tus cicatrices y tus entrañas, o sea que por eso digo que a veces decimos, hostia, pues es un trabajo plasmarlo, pero es que compartirlo es de valientes, tío. O sea, pero luego al final dices, cuando lo compartes y recibes ese feedback, ¿no? Y somos... No somos tan distintas, ¿no? Al final, ¿quién no tiene sus inseguridades, miedos? Que venga aquí, lanzamos el órdago. Claro, y sí que creo que luego pues nos vamos trabajando y vamos gestionando esto de una manera pues sana, ¿no? Y bien. Y es que al final también compartiendo pues pierden fuerza, ¿no? Estas cositas que nos pueden preocupar o que... Sí, lo que hablabas de relativizar, sí que es verdad. Mira, no lo había visto por esa parte, me gusta. Sí. Y entonces, pues no sé, yo si estoy en algún sitio en el que puedo aportar algo, hacer un taller, o pues intento que sea un poco desde ahí, ¿no? Al principio desde esto es para ti, compártelo si quieres o haz con ello luego lo que quieras, pero que sea para ti, ¿no? Y que sea pues esa manera de al final de conocerte más, de hacer las paces contigo, de tratarte bien, de empoderarte y luego desde ahí ya... ¿Ves? A mí lo que me gusta mucho que todas estas cosas que acabas de decir ahora mismo, tratarte bien, de empoderarte, de entenderte, de reflexionar sobre ello, ¿no? Que lo trates con eso, con personas con autismo, con adolescentes, con niños, depende que... O sea, por ahí por donde estás metido, sí. Bueno, es que lo veo como una herramienta muy potente, muy fuerte. Sí, realmente lo es. No sé, pues yo qué sé, es que, mira, volviendo a Rock and Soul, ¿no? Hay un poema que habla de un juez y dos platillos o algo así, no me acuerdo del nombre, ¿no? Y habla de un niño que habla con diferentes personajes, pero hay un juez que le cohíbe y tal. Y ese poema era yo y era para mí, ¿no? Y el juez era yo también, cohibiéndome, ¿no? De fluir como quisiera en muchas ocasiones. Y al final ese juez desaparece, ¿no? Y ese niñito que era yo, pues se lo sigue pasando bien con ese monito, con los platillos, con la bruja que tiene su imaginación y estas paranoias, ¿no? Y creo que al final el juez o la jueza somos nosotros mismos y que tenemos que eliminarlo. Exacto. Sí, por favor. Y tratarnos bien, sobre todo a nosotros mismos. Sí. Y si no nos tratamos bien nosotros, ¿quién nos va a tratar bien? Y para tratarnos bien, pues hay la escritura, que es una muy buena herramienta para empezar a cuidarnos. Qué bonito, Toni. Me encanta porque no dejas de sorprenderme. Pues... Aparte de la escritura, también, o sea, sí, estuvo la escritura y también en mí ha estado el hacer terapia, que es algo que también creo que muy recomendable para todo el mundo. Tiene que estar tan en el día a día como la escritura o la lectura en algún momento de nuestras vidas. Creo que tiene que estar, ¿no? En algún momento o en varios momentos, igual que están otras disciplinas o medicinas o lo que sea, pues... Tenemos que hablar más de salud mental, ¿ves? Sí. Eso es importante. Sí, y cuidarnos. Mucho, siempre. Y, hablaría de un montón de cosas más y abriría el libro, empezaría a leerlo entero, y ya se acaba. Pero te voy a preguntar qué 3 cosas te llevarías a Marte. Muchas veces nos preguntan si hay packs. La libreta va con bol, o sea, y es infinita, sí. No sé si hay packs de personas, porque me llevaría... Algunas personas quiero que me sigan acompañando en el teatro viaje, mágico, ¿no? Entero. Claro, entonces el teatro mágico entero, sobre todo... A ver, no voy a romper la vida de las personas porque a mi madre, a mi abuela, a mi tal, ¿no? Pero pues seguir acompañándonos tú y yo, ¿no? Y crear allí y que estuviera por allí el tercer elemento, o sea, seguir viendo las caras que quiero ver. Pero quitando un poco la parte así más... ¿De humanos? Sí, porque es muy comprometido. Sí. Empezar a meter humanos nos pone en una posición que seguro que nos dejamos a un humano que después dice... Sí, no... pues igual que con mascotas y tal, ¿no? Pues me llevaría a mis mascotas, a las que tengo y a las que tuve. Pues creo que no voy a ser muy original, me llevaría libros. Me llevaría música. Me llevaría libros, me llevaría música. Y mira, voy a decir que me llevaría
no sé si alguno de mis libros o los 3, pero quitándome aquí el yo-yo... Justifica tu respuesta. Sí, voy a justificar la respuesta. Voy a decir que también aprovecharía para hacer difusión en Marte, pero sobre todo me los llevaría porque creo que a modo de diario personal de vivencias, para mí sería mi álbum de fotos y de recuerdos, claro, ¿no? Entonces yo leyendo según qué escrito o poema, reviviría ese momento. Entonces creo que sería lo más, al final, lo más útil para mí, para estar conectado conmigo mismo y para poder viajar de nuevo a esos momentos, ¿no? Que si están en esos libros es porque los quise vivir o los volvería a vivir o... Entonces creo que sí, que me harían viajar constantemente y revivir esos momentos. Qué guay. Qué guay, porque en lugar de eso, de un álbum de fotos, ¿no? O de... Sí, sería mi máquina del tiempo, sí, llevarme los libros para revivir. Qué guay, me gusta mucho. Sí. Me gusta tu respuesta. Muchas gracias. Sí, y un paquete de cereales de avena. También. ¿De avena? De avena, sí, que últimamente estoy con la avena, que es que me viene muy bien. En serio, empiezo el día con avena y es una maravilla. Te lo prometo. O sea, Vale. Mira, yo la dejé hace un tiempo, pero voy a regresar a ella. De verdad, ¿eh? O sea, avena por la mañana y el día con una ligereza y me voy al gimnasio. Perfecto, pues recomendamos aquí. 1, el martes 19 a las 19 en el Colmado Roca, presentación de En algún momento y avena. Sí, y cerveza. Vale, y cerveza. No todo junto, ¿eh? Avena y cerveza no. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero... Que siempre tenemos que al final patinar, ¿eh? Sí, de alguna manera. Sí. Después de lo del libro, revivir momentos, avena y cerveza. Perfecto. Pues muchas gracias. Que va, gracias a ti. Espero que haya estado a la altura todo y que haya brillado como se merece, a pesar de ser tan oscuro que haya brillado. Me han dicho muchas veces y yo corroboro, y encima tengo la suerte de estar cerquita de ti para vivirlo, que tienes un algo, ¿no? Que mola escucharte y también mola mucho, ¿no? Compartir este espacio en el que tú hagas una charlita, dinamices. Tienes una cosita que engancha y que hace sentir muy cómoda a la gente. Yo solo digo que esa cosita la hacéis vosotros, o sea que... Si no, tú más siempre. Ay, viví. Pipí, papá, pupú. Pipí, papá, pupú. Muchísimas gracias por muchos libros más y el martes va a ser genial. Seguro. Y felicidades porque... ¿Puedo acabar con una recomendación musical que o sea, perdón, ya hemos dicho que estará Borraz acompañándonos en la presentación. Amor y odio y amor es una canción que me vibra de Borraz con Z, que me vibra muy fuerte y que no sé por qué en este momento me ha venido y que la vamos cuando a poner hablamos para de Marte, de llevarnos música y tal, creo que igual que el libro me haría viajar, es una canción que me hace como viajar también a muchos momentos que, no sé, que me... Sí. Pues, ¿te parece si acabamos con esa canción? Me encantaría. Pues acabamos con ella. Muchas gracias, Tony. A ti. Te estimo. Yo más. ¿Dónde vas? El tiempo no va hacia atrás. Limpiarás todas tus heridas. Si te amas fuerte, ¿qué dirás? Si el odio te puede más, gritarás: no me lo merezco. Venga la muerte y ardan los monstruos de mi mente y lloren cuando llegue su suerte y sufran hasta rogar la muerte y mueran profunda y lentamente.
tiempo no va hacia atrás. Limpiarás todas tus heridas si te amas fuerte en el presente. En el presente.